mamá dijo, sáltate el día de Acción de Gracias, avergonzarás al prometido de Ashley. Y entonces él entró en mi sala de juntas. Aquella temporada terminé, según mi madre, comportándome como una amargada que no sabía alegrarse de la felicidad ajena. Por fuera parecía que yo había arruinado el compromiso de mi hermana por pura envidia profesional. Nadie en aquella casa de Getafe sabía que, en mi despacho de Madrid, guardaba desde hacía 7 meses un informe de 61 páginas capaz de destruir, con datos y no con rencor, todo lo que ese hombre había construido. Eran las 19:40 de un jueves, el 6 de noviembre, y yo estaba sola en mi despacho de la planta 22 de la Torre Cronos, en el Paseo de la Castellana, con la ciudad ya encendida detrás del cristal. Recuerdo la hora con precisión porque acababa de colgar el teléfono con mi madre y me había quedado mirando la pantalla del móvil, en negro, durante exactamente el tiempo que tardó el reloj digital de mi escritorio en pasar de las 19:39 a las 19:40. Sobre la mesa tenía una carpeta gris con una etiqueta impresa que decía Proyecto Meridian. Confidencial. Cerré la carpeta antes de que nadie pudiera verla desde la puerta. Aquella noche entendí que ya no se trataba de mi familia. Se trataba de algo mucho más grande, y yo era, sin haberlo buscado, la única persona que lo sabía. Me llamo Marta Sáez Lorenzo. Tengo 36 años y trabajo como directora de Desarrollo Corporativo y Fusiones en el Banco Cronos de Inversión, en Madrid, desde hace 11 años. Mi trabajo consiste en liderar los procesos de due diligence, la revisión exhaustiva de las cuentas de una empresa, antes de que el banco recomiende a sus clientes comprarla, invertir en ella o fusionarse con ella. Mi habilidad concreta, la que me ha hecho conocida dentro del sector, es detectar estructuras societarias diseñadas para esconder dinero, sociedades pantalla, cuentas puente, movimientos que parecen aburridos hasta que se colocan uno junto a otro. Ricardo Bellido Homs, socio director del banco desde hace 19 años, me dijo una vez, después de que yo evitara que el banco invirtiera 40 millones de euros en una empresa energética con las cuentas maquilladas: Marta, tú no lees balances, tú los interrogas. Esa frase se me quedó grabada y con los años entendí que interrogar números era, en el fondo, lo mismo que llevaba haciendo toda mi vida con mi propia familia sin atreverme a admitirlo. El prometido de mi hermana se llama Bradley Calloway, tiene 38 años, es estadounidense, de Denver, y se presenta ante todo el mundo como el fundador y consejero delegado de Callaway Analytics, una empresa de tecnología financiera que, según él mismo repetía en cada cena familiar, está a punto de cambiar la forma en que los fondos de pensiones invierten en Europa. Tengo que reconocer que Bradley tenía un encanto genuino, no fingido. Hablaba un español torpe pero encantador, aprendido específicamente para encajar en la familia de Ashley, según decía, y trataba a mi madre con una deferencia anticuada que a ella la derretía por completo. La primera vez que lo vi, en una comida en casa de mis padres en abril de 2024, me hizo preguntas inteligentes sobre mi trabajo, escuchó mis respuestas de verdad, y por un momento pensé que quizá mi hermana, después de varias relaciones desastrosas, por fin había encontrado a alguien serio. Cuento esto no para excusarlo, sino porque entender por qué toda la familia, yo incluida, al principio, bajó la guardia con él es necesario para entender lo grave que resultó después su traición. Pero para llegar al día en que todo se rompió, tengo que retroceder, porque lo que pasó en mi sala de juntas solo se entiende si se conoce todo lo que se cocinó antes, en silencio, durante años. En mi familia, desde que tengo memoria, existió una frase que sonaba a cumplido, pero que en realidad era una norma no escrita. Marta no necesita que la mimen, ella siempre sale adelante sola. Esa frase sirvió para justificar que, mientras mi hermana Ashley Sáez Lorenzo, 4 años menor que yo, recibía ayuda constante de mis padres, el coche cuando cumplió 20 años, el piso de alquiler pagado durante su año sabático en 2019, el dinero para su boda fallida en 2022 que nunca se celebró, a mí se me elogiaba precisamente por no necesitar nada, por pagarme sola la carrera, por no pedir nunca. Con los años entendí que ese elogio era, en realidad, una forma barata de no invertir en mí, y que el precio que pagué por ser la fuerte fue que nadie en mi familia llegó a entender de verdad a qué me dedicaba ni cuánto había logrado, porque nunca hizo falta explicárselo. Yo nunca pedía ayuda, así que nunca hacía falta prestarme atención. El primer indicio de que algo no encajaba con Bradley lo tuve, sin buscarlo, en marzo de 2025, casi de casualidad. En el banco recibimos, como hacemos rutinariamente con cientos de empresas del sector fintech, una alerta automática de nuestro sistema de screening de riesgo. El nombre de Callaway Analytics aparecía marcado por una discrepancia entre los ingresos declarados a inversores privados y los ingresos declarados en un registro público en Delaware. Pensé que sería un error administrativo. No relacioné, al principio, esa alerta con el prometido de mi hermana, porque en los documentos aparecía como Callaway Analytics Inc., sin mencionar a Bradley por su nombre completo. El segundo indicio llegó en abril de 2025. Un cliente institucional del banco,
un fondo de pensiones español, nos pidió asesoramiento informal sobre una posible inversión en Callaway Analytics. Al revisar los documentos que la propia empresa había entregado, noté una cláusula de confidencialidad inusualmente agresiva que impedía a los inversores hablar entre ellos sobre las condiciones de su inversión, algo que en mi experiencia suele usarse para evitar que los inversores comparen cifras y descubran que a cada uno se le ha contado una versión distinta de la misma empresa. Ahí até cabos. Bradley Callaway, consejero delegado de Callaway Analytics, era el mismo Bradley que en 2 semanas se casaría con mi hermana. Esa noche abrí, en mi ordenador del trabajo, una carpeta interna que titulé con la neutralidad forzada que me da mi profesión: Proyecto Meridian, el nombre en clave que usábamos en el banco para operaciones sensibles. El tercer indicio, más serio, apareció en mayo de 2025. Al investigar el registro mercantil de Delaware, descubrí que 2 meses antes, en marzo, se había constituido una segunda sociedad, Callaway Global Holdings LLC, con el mismo agente registral que Callaway Analytics y con Bradley como único gestor. No había ninguna razón operativa legítima, según mi experiencia, para crear esa segunda sociedad, salvo mover dinero entre estructuras sin dejar un rastro directo. El cuarto indicio llegó en junio de 2025, cuando conseguí, dentro del marco legítimo de la revisión que mi banco tenía autorización para hacer, acceso a los movimientos bancarios asociados a la ronda de inversión de Callaway Analytics. Encontré una transferencia de $2,400,000 desde la cuenta de depósito en garantía de los inversores, el llamado escrow, hacia una cuenta personal de Bradley Callaway en un banco de Delaware, fechada el 11 de abril de 2025, apenas 10 días antes de que le pidiera matrimonio a mi hermana, en un restaurante de la Gran Vía madrileña que salió en todas sus redes sociales. El quinto indicio, el definitivo, llegó en julio de 2025. El banco abrió formalmente una investigación interna sobre Callaway Analytics, después de que otro inversor presentara una queja formal, y a mí me asignaron, por mi experiencia previa, como analista forense principal del caso. Dejé de dudar aquel día. Empecé a construir, con método y con la frialdad profesional que exige mi trabajo, un expediente completo, sabiendo que en algún momento tendría que separar, con mucho cuidado, mi papel de hermana de mi papel de directora de fusiones del banco. Y entonces llegó el día que da título a esta historia. El 20 de noviembre de 2025, un jueves, mi madre, Carmen Lorenzo Vidal, me llamó a las 13:15 mientras yo comía un sándwich en mi despacho. Me dijo, textualmente, que este año la cena del Día de Acción de Gracias, una tradición que la familia había adoptado hacía 2 años, desde que Bradley entró en nuestras vidas, para que él se sintiera como en casa, iba a celebrarse en un restaurante privado de Chambery con los socios estadounidenses de Bradley presentes, y que quizás sería mejor que yo me la saltara este año. Le pregunté por qué. Me respondió, con una ligereza que todavía hoy me sorprende: Marta, cariño, no te lo tomes mal, pero tú siempre acabas preguntándole a la gente por su trabajo como si fuera un interrogatorio. Y esta noche es importante para Ashley. No queremos que avergüences a Bradley delante de sus inversores. Colgué el teléfono sin discutir. No dije nada sobre el proyecto Meridian. No dije nada sobre los $2,400,000. Simplemente contesté: vale, mamá, como prefieras. Y colgué a las 13:19. 9 días después, el 29 de noviembre de 2025, a las 11:00 de la mañana, tenía programada en mi despacho la reunión final de due diligence del proyecto Meridian, en la sala de juntas de la planta 24 de la Torre Cronos, con los abogados del banco, el equipo de cumplimiento normativo y, según el protocolo, un representante de la empresa investigada, que tenía derecho a estar presente antes de que el banco comunicara formalmente sus conclusiones a los inversores institucionales. A las 10:58 sonó el teléfono de recepción. A las 11:02, la puerta de cristal de la sala de juntas se abrió y por ella entró Bradley Callaway, vestido con el mismo traje azul marino que había llevado en su pedida de mano, con una sonrisa que se le congeló en la cara en cuanto me vio sentada en la cabecera de la mesa, con la carpeta gris del proyecto Meridian abierta delante de mí. Marta, dijo en español, con la voz completamente distinta a la que usaba en las cenas familiares. ¿Qué haces tú aquí?, le respondí en el tono más profesional que pude reunir. Soy la directora del equipo que ha revisado tu empresa durante los últimos 7 meses. Bradley, siéntate por favor. Vamos a empezar. No fue el momento más dramático de toda la historia, pero sí el más silencioso, y por eso creo que es el que mejor resume todo lo que vino antes. 14 minutos de silencio absoluto, roto solo por el sonido de la carpeta que empujé, sin decir una palabra más, hacia el centro de la mesa. Lo que Bradley no sabía, y lo que, honestamente, tampoco sabía nadie de mi familia hasta mucho después, era que aquel expediente no lo había preparado yo sola en las semanas anteriores a esa reunión. Llevaba trabajando en él, con ayuda externa, desde julio. El especialista que contraté fue Álvaro Duque Sáenz, abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con el número 62108, especializado en cumplimiento normativo y derecho de los mercados de valores, con 16 años de experiencia asesorando a bancos de inversión en casos de posible
de fraude a inversores. Álvaro fue quien me advirtió, ya en agosto de 2025, que lo que yo había encontrado no era solo una irregularidad contable, sino un patrón compatible con lo que en su profesión llaman carrusel de inversores. Usar el dinero de los nuevos inversores para simular rentabilidad a los antiguos, mientras el fundador retira fondos de forma personal a través de sociedades satélite. Álvaro trabajó codo con Fernando, con la propia área forense del banco, dirigida por una analista senior, Beatriz Lomas Rey, con 22 años de experiencia y certificación internacional en investigación de fraude financiero, CFE, quien firmó personalmente el informe final de 61 páginas que yo tenía sobre la mesa aquel 29 de noviembre, cuando decidí no dejar mi puesto ni alejarme del caso, a diferencia de lo que quizá alguien esperaría de alguien en mi posición. Elegí quedarme dentro, mantener una fachada de normalidad en las últimas cenas familiares, sonreír cuando Bradley enseñaba fotos de su próximo viaje de negocios a Frankfurt y esperar el momento institucional adecuado para actuar, en lugar de confrontarlo yo sola, de forma personal, sin respaldo legal. Fue una decisión difícil, porque cada cena en la que me pedían disimular mi trabajo mientras yo sabía lo que sabía, tenía un coste emocional que nadie en mi familia llegó a ver. La reunión del 29 de noviembre no terminó con Bradley, fue solo el principio de un proceso mucho más grande. A las 11:16, cuando Bradley todavía intentaba justificar, con frases cada vez más deshilachadas, la transferencia de $2.400.000, la puerta de la sala volvió a abrirse. Entró Marina Esteves Colomer, inspectora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con 14 años de experiencia en investigación de fraude en instrumentos financieros, acompañada por un agregado legal del FBI destinado en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, dado que la sociedad matriz de Callaway estaba registrada en territorio estadounidense. La inspectora Esteves, sin levantar la voz, le comunicó a Bradley que, a partir de ese momento, la CNMV y las autoridades estadounidenses habían abierto una investigación conjunta contra Callaway Analytics Inc. y Callaway Global Holdings LLC por presunto fraude a inversores y blanqueo de capitales, y que se le requería para declarar de forma voluntaria en un plazo de 72 horas. El golpe final llegó 2 semanas después, el 12 de diciembre de 2025, cuando Beatriz Lomas, revisando con más profundidad la contabilidad de Callaway Global Holdings, descubrió una segunda capa del fraude que nadie había anticipado. El socio tecnológico de Bradley, un ingeniero llamado Dennis Whitfield, con quien supuestamente había fundado la empresa, llevaba 2 años recibiendo pagos regulares desde una tercera sociedad, esta vez registrada en Portugal, y había ayudado a Minos a falsificar las métricas de usuarios activos que Callaway Analytics presentaba a los inversores para justificar su valoración. Ese segundo hallazgo, presentado por Beatriz ante un juez de instrucción de la Audiencia Nacional, amplió la causa de fraude simple a estafa continuada agravada, con al menos 11 inversores identificados en España, Portugal y Estados Unidos, entre ellos, dolorosamente, el Fondo de Pensiones Español que había pedido nuestro asesoramiento en abril. Han pasado ahora 10 meses desde aquel jueves en que Bradley entró en mi sala de juntas, sin saber que yo estaba al otro lado de la mesa. Bradley Callaway fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2026 y actualmente enfrenta cargos federales de fraude electrónico y blanqueo de capitales que podrían suponerle hasta 20 años de prisión, según la Fiscalía de Denver. Su socio Dennis Whitfield llegó a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía a cambio de una condena reducida. Mi hermana Ashley rompió el compromiso en enero de 2026, 2 días después de que la inspectora Esteves le explicara, con documentos delante, que el anillo de compromiso de $38.000 que llevaba puesto había sido pagado, según los registros bancarios, con dinero procedente directamente de la cuenta de depósito en garantía de los inversores. Mi madre me llamó el 14 de enero de 2026, llorando, para pedirme perdón por la llamada del 20 de noviembre, y me dijo, con una honestidad que no le había escuchado nunca antes: Marta, llevamos toda la vida dándote por hecho porque nunca te quejaste, y eso no fue justo contigo. No fue una disculpa perfecta, pero fue real, y por ahora es suficiente. Yo sigo en el Banco Cronos, ahora como directora senior de cumplimiento e investigación financiera, un puesto creado específicamente después del caso Callaway, con un aumento de responsabilidad que refleja por fin en el organigrama lo que llevaba años haciendo en silencio. Vivo sola en un piso luminoso del barrio de Chamberí, a 15 minutos andando de la Torre Cronos, y los jueves por la noche, en lugar de cenas familiares tensas, quedo con Álvaro Duque, que dejó de ser solo mi abogado en esta causa para convertirse, desde marzo de 2026, en algo bastante más parecido a una pareja, para cenar en algún restaurante pequeño donde nadie me pide que me quede callada. Durante años me pidieron que fuera invisible en mi propia familia, a cambio de que nadie tuviera que ocuparse de mí, y aprendí, sin darme cuenta, a convertir esa invisibilidad en una herramienta profesional. La misma paciencia que nadie valoraba en las cenas de Navidad era exactamente la que me permitió, meses después,
encontrar lo que otros no habían sabido ver. Los números al final nunca mienten sobre lo que de verdad importa, solo hay que tener la paciencia de dejar que hablen. Los números nunca mienten.